Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos Crónica de Mercados. Hoy es 28 de noviembre. Europa ha cerrado con tono mixto. Hemos visto al DAX cerrar con una pérdida de un 0,08%. El FTSE 100 y el FTSE MB40 han perdido un 0,18%. Sin embargo, tenemos al IBEX 35 que hoy ha cerrado en positivo, un 0,19% hasta los 9.102 puntos, ¿no? Lo cual está bastante bien. Se mantiene el rebote iniciado esta semana, que curiosamente, acordáis en el vídeo de los blue chips que teníamos esta vela negra, una vela dominante, y por tanto todo lo que se moviera entre el máximo y mínimo era un rango lateral. Y precisamente el lunes, fijaros cómo rompe ese hueco, ese movimiento lateral lo rompe con un hueco de ruptura alcista, importante. Ya de por sí los huecos de ruptura son una señal anticipada para abrir posición. Si el hueco de ruptura es alcista, pues para abrir posición larga. Si el hueco de ruptura es bajista, pues para abrir posición corta, ¿no? Y esto es una señal muy potente y muy seguida, pues para aquella gente que normalmente opera tanto, no ya en el intradía, ¿no? Que se, digamos que ya otro mundo, ¿no? Y obviamente pues vamos bastante más adelantados. Pero esto sí, para el swing trading es bastante interesante, ¿no? Abrir posiciones justamente con estos huecos de rupturas que son tan importantísimos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos visto esa progresión. Vemos ese cierre de hoy en los 9.102 puntos, pero estamos viendo cómo realmente en estas 3 jornadas que llevamos esta semana, mirar esta línea punteada. Esta línea punteada, fijaros, zona de resistencia, soporte como vemos en el septiembre de 2018, la resistencia en octubre y ahora actualmente vuelve a ser en el mes de noviembre zona de resistencia. No puede, de momento está ahí frenada. Aquí ayer en la sesión, ayer martes 27 de noviembre, lo que nos dejó fue una vela de onda alta. Estas velas son siempre muy interesantes. Es una vela de indecisión, pero más allá de la indecisión, que a fin de cuentas es lo que nos puede indicar casi todo, cualquier vela, eh, como los doye, es decir, velas que normalmente tienen o no tienen cuerpo, es decir, la apertura y el cierre son el mismo, o la apertura y el cierre son muy parecidos, muy cerquita, pues realmente lo único que indica es indecisión. Pero en el caso de la vela onda, una vela de onda alta, lo mismo que también un doji, dependiendo, pero normalmente la vela de onda alta son velas que nos pueden indicar puntos de inflexión. Fijaros aquí, por ejemplo, ya lo vimos en su momento. ¿Veis esta vela? Esto sería una vela de onda alta también. Esto es una vela de onda alta. ¿Acordáis que empezamos con este trío que ya lo comenté en su momento? Que era una estrella del atardecer. Y fijaros, qué bien fue evolucionando perfectamente. Aquí la clavo. Normalmente los patrones formados por 3 velas, ahí, aquí, suelen ser bastante fiables. Bastante fiables, no 100% fiables, pero sí bastante fiables. Seguridad, ser segura, fiable al 100%, eso no existe nada, ¿eh? No existe nada. Como siempre os digo, la única verdad, la única certeza absoluta que tenemos es que todos vamos a morir. Lo demás, pues está en manos de los dioses, del destino, de lo que sea, ¿no? Pero aquí hemos visto lo bien que funcionó, ¿no? Esta vela actuó como punto de inflexión. Aquí vamos a ver lo que ocurre, porque esta vela es muy importante, su máximo y su mínimo. Un cierre diario por encima de su máximo, estaríamos hablando de los 9.156 puntos, ¿qué significaría? Pues que posiblemente vamos a continuar el movimiento alcista. Un cierre diario por encima de los 9.232 puntos activaría un segundo impulso alcista de Fibonacci con objetivo 9.447, que fijaros qué casualidad, que es antiguo soporte del movimiento lateral que tuvimos aquí, que finalmente, bueno, tuvimos esa ruptura bajista y que ahora estaría actuando como resistencia. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Bien, ese sería el objetivo en caso de tener un cierre por encima de 9.232. Objetivo teórico. Teórico, ¿eh? Siempre hay que remarcarlo muy bien. Luego podría ser en un escenario quizás a lo mejor fantástico de cara a ese super rally que a lo mejor hubiese, de momento no estamos viendo tanta alegría, ¿no? Ya ayer lo vimos, que no, la cosa se empezó bien, pero luego finalmente vimos que no llegó para tanto y que hoy nuevamente, pues aunque hemos cerrado con ese 0,19%, seguimos viendo debilidad y como he mencionado, DAX, FTSE 100, FTSE MB, es decir, grandes índices europeos cerrando en negativo. Es decir, no está todavía tan claro, ¿no? Hemos empezado bien, el lunes bien, pero estamos viendo cómo se están desinflando nuevamente Europa. Pero si esto pudiera adelantarse, como digo, superar 9.262, pues el objetivo
normalmente teórico de un segundo impulso de Fibonacci son los 9447, pero puede ser que ese segundo impulso sea extendido. Si estamos ante un caso como precisamente de un segundo impulso extendido, el objetivo sería unos 1828 puntos. No obstante, esto a mí hoy por hoy me parece bastante descabellado, sinceramente. Yo me conformaría, en todo caso, si tuviéramos ese cierre diario por encima de 9232, en ver si es capaz de llegar a los 9446 puntos. Que no obstante, antes de llegar ahí, tenemos ya una directriz bajista. Fijaros que coge este máximo que tenemos aquí, y que ahora lo tenemos muy cerquita de esa zona de los 9300 puntos. Y en los 9330 puntos tenemos zona de importante de resistencia. Ya lo teníamos aquí, son mínimos durante el mes de marzo. Fijaros como aquí lo tenemos, como aquí. Es una zona bastante importante, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidadito. No obstante, como digo, si tuviéramos esa activación, nuestra idea obviamente sería intentar buscar un 9446, y si vemos que las cosas se tuercen, pues cerrar posición, obviamente. Eso está claro. Pero aquí vamos a estar muy pendientes de esta vela, como mencionaba, que es muy importante. Un cierre diario por debajo del mínimo de la vela de onda alta, por debajo de los 9033 puntos, sería una primera señal de alarma de que este rebote, iniciado entre la zona de los 8800 8830 puntos, se nos puede venir abajo. La anulación, que para mí va a ser importante, este hueco que tenemos aquí, el hueco de apertura del lunes, es importantísimo. Como decía, era un hueco de ruptura. Si este hueco de ruptura del lunes finalmente es anulado, no confundir rellenar con anular, que eso es muy habitual. Una cosa es rellenar y otra cosa anular. Cuando queda anulado es una señal muy importante de fortaleza bajista. Si este hueco es anulado y tenemos un cierre por debajo, para ser anulado necesitamos un cierre diario por debajo de 8.916 puntos. Esto significa que nos vamos hacia abajo, nos vamos nuevamente a buscar ¿qué? Pues el objetivo sería volver a ese punto de arranque de este movimiento alcista que tenemos en el corto plazo, los 8.627 puntos. Por tanto, hay que vigilar muy bien esta vela, y sobre todo ya principalmente, como este hueco se ha anulado, ya sabéis dónde nos vamos, abajo. Si tenemos por encima de 9.232, nos vamos a 9.447 puntos, al menos, para empezar, pero siempre, como digo, vamos a ver si esta zona que tenemos aquí ahora mismo, importante resistencia, nos lo permite. No va a ser sencillo, y obviamente Europa va a tener que espabilarse mucho, porque después de ver los fallos de ayer martes, hoy miércoles, que tampoco tiraba, mientras veíamos a Estados Unidos, que hoy está con algo más de alegría, ¿no? Aunque bueno, Estados Unidos está funcionando bien en cierta medida esta semana. Y hoy, bueno, veíamos incluso al Nasdaq con esa subida de un 0,44%, aunque lo importante no es lo que esté subiendo ahora mismo, o que el Dow Jones esté subiendo un 0,75%, lo importante es cómo cierre la jornada de hoy, ¿no? Porque esto se puede dar la vuelta en cualquier momento, ¿no? Y entonces esto es lo que va a ocasionar mayores problemas de cara, pues, a ese tan esperado para muchos rally de Navidad. Bien, vamos a ver a Indra, que hoy ha sido el valor más alcista de la jornada, subió un 4,03%, el peor ha sido IAG, que ha perdido un 3,83%. Deciros que hoy hay 19 valores del IBEX 35 han terminado en verde y 16 en rojo, con lo cual estamos viendo nuevamente, hemos visto como hoy ese 0,19% no ha podido ser más, porque los bancos hoy han vuelto a patinar. Y si los bancos no acompañan, pues es muy complicado, lo tenemos, que el IBEX pueda hacer grandes proezas. Con lo cual, pensar en la idea de irnos a los 9.447, ya os digo, ya pensar en objetivos como 9.828 puntos, pues aquí, como no realmente no empieza a entrar mucho papel, va a ser bastante complicado. Así que por tanto tenéis que vigilar, como digo, máximo el mínimo de la vela de ayer martes. Esa vela de onda alta es importantísimo. Bien, vamos a ver el gráfico de Indra, a ver dónde lo tengo. A ver, Indra, vale. Bueno, pues aquí tenemos el gráfico de Indra, que el gráfico semanal está haciendo bastante bien. Aquí vemos como hay una zona clarísima de soporte, esa zona que vemos aquí, el 840, ¿veis? Aquí como zona de resistencia, tenemos aquí como zona de soporte,
y aquí nuevamente lo tenemos como zona de soporte. Fijaros que prácticamente no se produce ningún cierre por debajo de dicho nivel, ¿no? Vemos aventuras por debajo, pero realmente ahí lo tenemos muy controlado sobre 8.40, donde se forma ese suelo, y la reacción que hemos tenido esta semana, que va muy bien, con esa subida de un 4,03% en la jornada de hoy, que está en los 9.16, ese cierre, pero ahora mismo pues su primer gran problema lo tenemos prácticamente ahí a las puertas. Esta línea que tenemos aquí, que es la línea de resistencia, solo 9.36. 9.36 podéis ver aquí ya actuando como resistencia, zona de soporte, lo tenéis ahí, zona de soporte, nuevamente zona de soporte, y va a ser muy importante. Por encima de esos 9.36, en el caso de conseguirse una ruptura, la idea sería ir a buscar entonces un premio ya así más interesante. Los 10.60, 10.63 euros. Aquí lo veis, soporte, resistencia, fijaros qué tramo de resistencia, resistencia nuevamente, fijaros como desde octubre, que viene estuvo actuando como soporte, bueno, era soporte de un triángulo descendente, aquí actuando como resistencia, ahí para mí está el premio gordo de Indra realmente. Si está el movimiento tan bonito de zona de soporte, con esas velas que tenemos aquí, que algunos pueden hablar de, a lo mejor pensar que es un martillo, ¿no? Ese es un paraguas alcista lo que tenemos aquí, esta primera vela tan importante, tan llamativa. Si esto funciona bien, pues obviamente si cae los 9.36 vamos a enfocar el objetivo en los 10.63 puntos. 10.63 puntos iba a decir, perdón, 10.63 euros. Perder aquí los 8.08 pues ya mejor que olvidéis, porque la tendencia que domina desde octubre bajista, y obviamente vamos a continuar, y la idea sería que perdiendo los 8 euros nos vamos hacia los 7,5. Por tanto tenéis que estar muy controlando sobre todo ese primer nivel, que va a ser muy importante, los 8.40. Si empezáis a ver algún cierre diario por debajo de los 8.40 nuevamente, y si encima en cierre semanal, pues ya no os quiero contar, es la primera señal de alarma. Ya perder los 8 euros, pues es, y no directamente a los 7,5. Como digo, si ganamos los 9.36, lo rompe, la idea sería ir a buscar los 10.63, que sería un nivel, para mí yo creo que es el nivel más importante de zona de resistencia que podemos encontrar en Indra, y desde luego pues un nivel asequible en caso de continuar este rebote, y como digo, romper esa zona 9.36. Así que vamos a ver, porque desde luego la situación que, fijaros, de 13,5, estamos en 9.16, le están dando bastante duro, ¿no? Es que prácticamente, fijaros, que el mínimo que teníamos, que es que prácticamente hace 2 semanas, teníamos ese mínimo anual, el 808, y es que son precios que, fijaros, que es que estaríamos hablando, fijaros, de 2016, 2016, increíble, ¿eh? Primer trimestre de 2016, entre enero y marzo, fijaros qué cosa, ¿eh? Vaya vuelta. Aquí os podéis dar cuenta eso de largo plazo, que como realmente no es una idea tan interesante, ¿no? Fijaros, todo lo que sube, como suelo decir yo, baja, ¿no? Esta noria. Aquí tenemos un caso bajista de noria, ¿no? También hay la noria alcista, ¿eh? No vaya a creer que solamente hay noria bajista, también está la noria alcista, pero últimamente estamos viendo muchas noria bajistas. Vamos a ver el eurodólar ya para concluir. Bueno, pues ahora mismo había un dato macro muy bueno, y esto está ahora mismo provocando el tirón que estamos viendo en este momento. El eurodólar. Fijaros, estaba frenado, estaba aquí poco antes de empezar a hacer este vídeo. Estaba justamente en zona de soporte 1.1271, 1.13, y fijaros, acaba de salir hace breves minutos una noticia bastante buena, y ha provocado esta reacción que, fijaros, qué bien está actuando desde zona de soporte. Esto puede ser muy interesante, vamos a ver si lo mantiene. Si fuera capaz de mantenerse como estamos ahora mismo, estaríamos ante una envolvente alcista en zona de soporte, recuperando nuevamente el 61,8%, además estaríamos hablando de nivel 61-66% desde zona de soporte. Estamos viendo giro alcista, que podría ser interesante y mantendría el movimiento de corto plazo. Esto nos podría invitar a una vuelta a esa zona del 1.14.5, 1.14.73, con lo cual sería bastante interesante. La zona, obviamente, si esto se mantiene tal y como estamos viendo ahora mismo, porque lo importante no es lo que esté ocurriendo en este momento,
porque esto es el resultado de una noticia macro que acaba de salir y esto ha provocado una reacción porque estaba aquí abajo, donde estoy señalando, justamente entre esa zona de soporte, entre los 1.13 y los 1.1271, fijaros, y se ha disparado. Bueno, si esto termina, como he dicho, de zona soporte, tenemos esa envolvente alcista, la idea sería volver a una 1.1450, 1.1473, aunque no es tanto aquí la zona clave importante a la que debería de aspirar si esto termina como está moviendo, sería con una vuelta a la zona de resistencia tan importante 1.1506, 1.1530. Esta es una zona importantísima, como podéis apreciar, una zona muy importante, y eso debería ser hacia donde deberíamos dirigirnos. No obstante, si perdemos esta zona de soporte, lo 1.1270, 1.13, pues si perdemos esa zona de 1.1270 y 1.13, pues obviamente, primer paso, nos vamos a los mínimos de este mes de noviembre y por tanto mínimo de 2018, 1.1215, perder los 1.1215, señores, nos vamos a los 1.11 dólares. Así que lo dejamos aquí, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro vídeo. Chao.